Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Hoy vamos a ver cómo realizar pruebas de performance en dispositivos móviles. Vamos a identificar qué tanto difiere esto de hacerlo en una aplicación web o en una base de datos o en un servidor. Entonces, bueno, demos comienzo a la charla. Primero, ¿quién soy yo? Esta imagen resume mi experiencia profesional. Ahí están las empresas en donde he trabajado, tengo canal de YouTube, mi perfil de LinkedIn, los proyectos en los que he participado a lo largo de mi carrera como performance tester. Tengo más de 12 años de experiencia trabajando en performance. Soy actualmente Performance Test Consultant en Endava, Tester Lead para Colombia. Soy Testing Manager, Regional Coordinator de la comunidad de performance para Latinoamérica, Line Manager, Career Coach y bueno, he tenido la oportunidad también de ser speaker internacional en diferentes conferencias sobre performance testing. Esta va a ser la agenda del día de hoy. Es un poquito extensa, pero voy a tratar de hacerla lo más amena posible. Vamos a hablar de las expectativas que tiene el usuario en cuanto a el performance en dispositivos móviles. ¿Cuál es la diferencia entre aplicaciones nativas, híbridas y basadas en web? Eh, ¿Cómo ha sido la evolución del tráfico en los últimos 12 años con respecto al uso de los dispositivos móviles? ¿Cómo se hace una estrategia de performance para una aplicación móvil? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo se graba el tráfico cuando yo estoy trabajando con una aplicación híbrida o con una aplicación web basada usando JMeter? ¿Cómo puedo replicar ese mismo comportamiento si la aplicación es nativa? Vamos a ver un checklist de qué es lo que se hace en una prueba de performance para una aplicación móvil, algunos problemas que se presentan, cuáles son los tres pilares más importantes y vamos a ver cómo las herramientas que se usan en este tipo de pruebas. Al final les voy a mencionar las consideraciones que se tienen para hacer pruebas en una aplicación mobile. No voy a entrar mucho en detalle porque este tema de las consideraciones sí es muy extenso, pero se los voy a mencionar para que lo evaluemos en una próxima charla. Primero que todo, ¿cuáles son las expectativas de los usuarios finales con respecto al rendimiento de las aplicaciones móviles? Las pruebas de rendimiento ahora se han vuelto críticas para las aplicaciones. Supongamos que una aplicación se activa sin que se haya probado su rendimiento. O sea, la vamos a lanzar a producción, la tenemos en el Play Store de Google eh, y no se le probó el performance. El usuario final puede entrar y enfrentar diferentes tipos de respuestas. Respuestas lentas, baja velocidad, menor estabilidad, muy poca escalabilidad, problemas en la confianza, el uso de bajos recursos, problemas de cargas de trabajo, en fin. Las pruebas de performance ayudan a mitigar todo ese tipo de problemas en producción cuando probamos exhaustivamente la aplicación. Entonces, como performance tester, debemos ejecutar pruebas paralelas a la respuesta del sistema en una variedad diferente de dispositivos, porque finalmente la aplicación va a ser usado en dispositivos Samsung, en Huawei, en Xiaomi, en diferentes marcas y tenemos que mirar cómo es el rendimiento de esas aplicaciones con cargas máximas de tráfico para asegurarnos que sean estables, incluso cuando la conexión de la aplicación es deficiente. Todos los usuarios, digamos que todo usuario de una aplicación móvil espera que la aplicación móvil se cargue rápidamente, ¿cierto? Cuando la aplicación abran sus teléfonos inteligentes, lo primero que están esperando es que la aplicación ya poder interactuar de la manera más oportuna posible con la aplicación. Del mismo modo, les ayudará a obtener una respuesta rápida, ya que los tiempos de respuesta lentos causan principalmente que cuando un usuario tenga que comprar algo en línea y no pueda satisfacer sus necesidades, ya no quiera volver a visitar esa página porque pierde la confiabilidad. Sin embargo, en el caso
de que el rendimiento de la aplicación móvil sea deficiente, es muy posible que el competidor de esa aplicación móvil o cuando yo tengo una tienda en línea o un e-commerce, el competidor más cercano es el que va a empezar a ganarse esos usuarios que están defraudados por el mal performance que yo tengo dentro de la aplicación. Hay otros factores que se tienen en cuenta mientras hacemos todas esas pruebas y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en esta charla. Si tienen alguna duda, valga la redundancia, no duden en interrumpirme, en preguntarme para que vayamos interactuando juntos. Sí, Si John, usted discúlpame. es, sí, compadre Ángel. Cuando hablamos de performance en mobile, haciendo un comparativo con un desktop, siempre hablamos de, digámoslo que de calidad del hardware. En performance, nosotros tenemos que tener en cuenta que sea un iPhone o que sea un Android. ¿Es importante tener eso o no debe tenerse en cuenta? Porque se pensaría en cierta forma de que un equipo de alta gama, llamémoslo así, o costoso, tenga un mejor rendimiento, o eso es lo que se espera. ¿Eso es como un criterio para tener en cuenta o no lo debemos tener en cuenta? Sí es un criterio para tener en cuenta, pero el detalle de esa respuesta te lo voy a responder en los próximos slides. Si de pronto en los próximos slides sigues teniendo la misma duda, lo volvemos y lo conversamos. Listo. No hay problema. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Si tú estás creando una aplicación web y tienes en mente desarrollarla para ser usada en un dispositivo móvil, necesitas considerar el rendimiento de ese dispositivo móvil primero, como lo mencionaba Freddy. Incluso cuando los browsers hoy en día son más avanzados, los dispositivos tienen una memoria y tienen limitaciones de ancho de banda similares a lo que fue un Pentium 3, que fue un procesador en 1999. Adicionalmente, aunque los usuarios usen aplicaciones similares para acceder a nuestros sitios web, los dispositivos de por sí crean varias limitaciones que también son importantes considerar de acuerdo al hardware de cada uno de esos dispositivos. Hablando exclusivamente de mobile, hay que pensar en la vida de la batería, en la latencia de la memoria, en la respuesta que tiene el dispositivo sobre la interfaz del usuario cuando se está desarrollando esa aplicación. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las diferentes aplicaciones que existen cuando estamos hablando de dispositivos móviles. Hay tres tipos de aplicaciones móviles y estas incluyen aplicaciones móviles nativas, aplicaciones móviles basadas en web y aplicaciones móviles híbridas. ¿Por qué se los menciono? Porque cada una de ellas requiere una estrategia de testing diferente. Las aplicaciones móviles nativas son aplicaciones que se ejecutan en sus propios teléfonos inteligentes. Se ejecutan en el sistema operativo del hardware del dispositivo. Tienen un mayor rendimiento porque están usando nativamente los recursos del sistema y también son más confiables. Este tipo de aplicaciones también acceden a otras aplicaciones de su teléfono inteligente como la galería de fotos, la libreta de direcciones, etcétera. Las aplicaciones nativas están disponibles normalmente en las tiendas de aplicaciones móviles. En Android tenemos el Play Store, para iPhone tenemos iTunes, etcétera. Por lo que estas aplicaciones se descargan desde sus respectivas tiendas y se instalan directamente en el dispositivo. Ejemplos de aplicaciones nativas: las calculadoras, el calendario, aplicaciones como WhatsApp, como Spotify, como Pokémon Go, ¿cierto? Ahora, aplicaciones basadas en web. Esas aplicaciones se ejecutan directamente desde el navegador, no desde los recursos del sistema nativo del dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se instalan en el dispositivo. Aplicaciones como Twitter, aplicaciones como, pues que ya se conoce como X,
Starbucks, printers, que tienen aplicaciones nativas, pero también las puedes acceder vía web. Y tenemos aplicaciones híbridas, que son similares a las aplicaciones nativas y que también se ejecutan dentro de un contenedor nativo. Entonces son una combinación de ambas aplicaciones. Utilizan el navegador del dispositivo y no el navegador real para representar las páginas web de la aplicación. Ejemplos de estas aplicaciones tenemos Facebook, PressDirect, Walmart, Instagram, WhatsApp, Uber, Evernote, entre otras. Para darles algunos ejemplos concretos, una aplicación nativa es una aplicación codificada con el idioma nativo del dispositivo. Objective-C para iOS, por ejemplo. Mientras que una aplicación web mobile es aquella que es creada con tecnologías web. Es creada con HTML, con CSS, con JavaScript, mediante el uso de diferentes frameworks. Y una aplicación híbrida se encuentra en algún punto intermedio entre esas dos. Entonces, esta pequeña infografía puede ayudarles, digamos que, a mostrar las diferencias entre esos diferentes enfoques. Si a ustedes les gusta el desarrollo de aplicaciones móviles, no voy a entrar mucho en detalle de esta imagen, pero aquí les comparto esta imagen que muestra en general cómo se clasifican los frameworks según la aplicación mobile que se esté desarrollando, si es web, si es híbrida o si es nativa. Ahí están los lenguajes de programación, las bases de datos que se usan, si el desarrollo es nativo, si es desarrollo es web. Bueno, esto después cuando les comparta la presentación pueden entrar eh, a revisarlo con más detalle. Ahora vamos a mirar, bueno, que aquí este slide no iba ahí. Vamos a mirar, en el mundo tecnológico actual las aplicaciones móviles se utilizan más que las aplicaciones de escritorio. Los clientes suelen considerar que comprar en dispositivos móviles es más fácil, es más rápido que en una computadora de escritorio, y eso nos lo evidencia esta gráfica. El porcentaje de tráfico de aplicaciones móviles ha aumentado de un 6 a un 60% en los últimos 12 años. A la gente le gusta más hacer las cosas en su celular, en su smartphone, en su tablet. Sin embargo, si no se cumple la expectativa de usuario, si la experiencia no es impecable, por ejemplo, si la aplicación falla o se produce algún error cuando estemos haciendo un pago, casi la mitad de los clientes abandonan la compra. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que eso no pase en las aplicaciones en las que estemos trabajando, haciéndole las pruebas de performance. Estas pruebas de rendimiento de esas aplicaciones móviles es un paso fundamental para garantizar una excelente experiencia de usuario, una alta calidad del producto. Hay muchas herramientas disponibles para ayudar en este proceso, pero no todas son igualmente efectivas. En términos de estrategia, digamos que ¿qué necesitamos saber para hacer una prueba de performance? Dos consideraciones primero. ¿Cómo es la arquitectura de la aplicación y cómo se ejecutan y cómo corren esas aplicaciones dentro de esa arquitectura? Cuando se trata de crear una aplicación móvil, entonces se tienen los tipos de aplicaciones que ya vimos anteriormente, la nativa, la web y la híbrida. ¿Qué los hace diferentes? Todo se reduce a cómo se escribe cada una de esas aplicaciones, cómo se escribe la estructura y cómo se ejecuta el código de cada una de esas aplicaciones. El enfoque de una prueba de performance difiere para cada una de esas aplicaciones. Entonces, digamos que entre una y otra aplicación, según la forma en la que esté desarrollada, con los diferentes componentes y con los mecanismos de procesamiento, ahí es donde se marca la diferencia. El costo de desarrollo de las aplicaciones nativas es más costoso que las otras, porque se instalan directamente en el dispositivo, lo cual causa que se mejora la experiencia del usuario, pero la aplicación depende de la plataforma
¿Qué quiere decir eso? Que depende del celular en el que se instaló, depende del sistema operativo que tenga el celular, depende de la tienda en donde se haya descargado. Si nosotros queremos hacer pruebas de performance en una aplicación nativa, digamos que lo que necesitamos es probar el comportamiento del hardware del dispositivo y de los diferentes dispositivos que usen esa aplicación. Entonces, en resumen, una aplicación nativa, las pruebas de performance en una aplicación nativa es mirar el rendimiento del hardware del dispositivo, porque la aplicación nativa la vas a instalar vos desde la tienda virtual, o sea que solamente vos vas a usar tu celular. Ahí no vas a tener concurrencia, ahí no vas a tener tráfico, no vas a tener mucha gente usando tu celular, solamente lo vas a usar vos. Entonces la experiencia tuya como usuario de tu propio celular depende de el rendimiento de la batería, de la CPU, de la pantalla, de la red que tenga ese celular. Entonces, en este caso, cuando hablemos de este tipo de aplicaciones, vamos a usar una herramienta que se llama Aptim. Aptim es un profiler de dispositivos móviles que ahorita se los voy a compartir, ahorita se los enseño, que me permite medir estos recursos en ese dispositivo. Ahora, si hablamos de aplicaciones híbridas, que es una combinación entre aplicaciones móviles basadas en navegador y aplicaciones nativas, aquí sí tenemos concurrencia. Aquí vamos a probar la carga de usuarios en el servidor web y también vamos a realizar pruebas de rendimiento completas en los recursos del dispositivo y de la plataforma mobile, según el sistema operativo. Entonces vamos a combinar herramientas como John, Aptim. Sí, tenemos una pregunta de Paola. Paola sí, Telles. cuéntame. Hola, perdón. Tengo entendido que también con las aplicaciones nativas, no es solamente cuánta memoria y qué tan en buen estado esté el equipo en términos de performance, sino que también, pues, o al menos en pruebas funcionales, hacemos pruebas como que qué pasa si el usuario en ese momento está recibiendo una llamada, o por ejemplo aplicaciones que son de ejercicio, que qué pasa si tiene la música activada, si tiene un lector, un sensor de ritmo cardíaco, pues si tiene como otras aplicaciones al mismo tiempo trabajando, además de la aplicación donde se está probando. ¿Eso también puede afectar o ya eso no se mira, no se tiene en cuenta? Sí, sí, también se tiene en cuenta, digamos que cuando se está haciendo el profiling de un dispositivo móvil, se tiene en cuenta cuál es la CPU total que tiene el dispositivo móvil y cuánta es la CPU que está gastando específicamente la aplicación que necesitamos probar. Ahí miramos el impacto de la aplicación puntual y el impacto que tiene el, digamos que el consumo de recursos cuando estamos usando varias cosas al mismo tiempo. Ahí podemos también hacer ambas mediciones. Gracias. Listo. Bueno, hablando de las aplicaciones híbridas, como las aplicaciones híbridas es una combinación entre las nativas más las web, voy a mirar el comportamiento del recurso de esos dispositivos, pero también voy a mirar cómo ese dispositivo está haciendo requests y llamados al servidor. Esos requests y llamados al servidor los vamos a medir con JMeter, herramienta que me permite simular esa concurrencia de usuarios en los diferentes dispositivos que se estén realizando. Y las aplicaciones móviles basadas en navegador que actúan de manera diferente a la que es del navegador web normal, este comportamiento se debe al ancho de banda del plan de datos que esté utilizando el usuario final y depende también de de la configuración del dispositivo. El costo para desarrollar este tipo de aplicaciones basadas en navegador es menor que el de las otras aplicaciones, ya que el trabajo de desarrollo va a consistir en la compatibilidad que tenga el navegador con el dispositivo móvil en donde se esté desarrollando. Por lo tanto, para las pruebas de performance como aplicaciones móviles basadas en navegador, necesitamos es replicar la carga del usuario en el servidor web y eso lo hacemos exclusivamente usando la aplicación de JMeter.
Entonces tenemos tres tipos de estrategias dependiendo del tipo de aplicación. Para las nativas vamos a mirar solamente los recursos del dispositivo. Para las web vamos a mirar cómo esa aplicación web me está sobrecargando las llamadas en el servidor. Y para las híbridas vamos a hacer una combinación de los recursos en el dispositivo más las llamadas que estoy haciendo al servidor web. Para cualquier aplicación en el dispositivo móvil existen dos factores principales que afectan el rendimiento del usuario final. Cómo estoy mostrando la página y cuáles son los requests que la aplicación está haciendo. Entonces digamos que el mostrar la página es el rendering de las páginas que está haciendo el dispositivo móvil. Aquí los parámetros que deben analizarse son el sistema operativo del dispositivo, la configuración del celular, etcétera. Podemos probando, pues los podemos probar iniciando sesión en el dispositivo y monitoreándolos. Ahí es cuando usamos Aptim para mirar cómo esa aplicación me está afectando cada uno de los recursos del hardware del dispositivo, en donde puedo mirar la CPU, la memoria, los hilos, la red, el renderizado, etcétera. Aptim me muestra la información en una línea de tiempo, mostrándome el impacto de cada una de las métricas al momento en el que yo esté usando esa aplicación. Y tenemos los requests en el dispositivo móvil. Aquí los parámetros, digamos que ya es cuando voy a hacer esos requests que van a viajar al servidor web. Los parámetros que yo tengo que considerar son los diferentes tipos de redes. Si voy a hacer las pruebas en 3G, en 4G, en Edge, en Light, en LAN, la carga de cada red y cualquier otro tipo de componente va a variar dependiendo de ese ancho de banda. Podemos probarlos usando emuladores, es decir, podemos generar los scripts y usar emuladores para imitar la carga de ese usuario en el servidor, o podemos probarlos directamente con el dispositivo móvil conectado a nuestro computador. Sin embargo, para medir el comportamiento del servidor web en los teléfonos inteligentes y en las tablets que se encuentran del lado del cliente, tenemos que incluir, digamos que otro tipo de configuraciones y otro tipo de estrategias, porque aquí ya no solo vamos a tener en cuenta qué sistema operativo es, qué marca es el celular o qué tal alta, mediana o baja gama es el celular, sino que la red del celular es importante. Si es conexión inalámbrica, si es internet, si tenemos un firewall, qué tanta es la intensidad de la señal, qué tanta es la congestión en la red, qué interrupciones hay por otro tipo de aplicaciones, como nos contaba Paula ahorita, todo ese tipo de cosas. Y esas aplicaciones web interactúan con bases de datos que se encuentran del lado del servidor. Todo esto es donde, digamos que el lado del servidor es donde se hace la mayor parte del trabajo. Entonces necesitamos incluir herramientas de monitoreo para mirar el desempeño y la observabilidad, telemetría del comportamiento del servidor para que podamos entender cuál es el impacto de las pruebas que estamos realizando. Herramientas de monitoreo como New Relic, AppDynamics, Dynatrace, Datadog me van a permitir hacer ese profiling del comportamiento de la arquitectura cuando todas esas aplicaciones del celular están haciendo llamadas y peticiones a mi servidor web. Listo. Ahora vamos a mirar cuáles son los 5 pasos para nosotros poder grabar el comportamiento de una aplicación en un dispositivo móvil usando JMeter. Hoy en día casi todas las empresas tienen su propia aplicación móvil, ofrecen millones de productos, servicios para todo tipo de solicitudes. Entonces todos los días los desarrolladores cargan miles y miles de aplicaciones nuevas en Google Play y en App Store para atraer y a retener esos usuarios. No solo, digamos que se deben tener ideas nuevas, código y un diseño excelente, sino que también estar seguras de un alto rendimiento del sistema, la calidad, la confiabilidad, la velocidad, que son normalmente las métricas no funcionales de una prueba de performance, deben ser mejores
cuando el mercado es altamente competitivo. Entonces, hay que identificar, digamos que este tipo de potenciales. Por ahí vi una mano levantada. No sé si tienen alguna John, duda. sí, John, yo tengo una duda. Sí. Bajo tu experiencia, John, ¿qué parámetros tú sueles utilizar para escoger un buen pool de dispositivos aptos para el aplicativo? Pues yo sé que puedes cambiar y depender dependiendo del tipo de aplicación que se va a utilizar, pero no sé si haya, no sé, pues como normalmente, ¿qué suele recomendar para este tipo de cosas? Bueno, digamos que usualmente las empresas cuando deciden hacer pruebas de performance a dispositivos móviles no tienen ese pool, como usualmente lo tienen los equipos de automation o los equipos funcionales. Yo normalmente durante todos los años de experiencia que tengo, las hago desde mi celular o desde el celular de mi esposa o desde el compañero que tengo al lado. Y ahí empiezo a determinar cuáles son como las métricas estándar que me permite tener cada uno de esos dispositivos según la prueba que esté haciendo. No se ejecuta en un pool de dispositivos grandes, pero voy encontrando los patrones de comportamiento en 2, 3, máximo 4 dispositivos diferentes. No varían mucho, pero digamos que eso me da la posibilidad de poder entregar en el informe de resultados evidencia de que de que los diferentes dispositivos tienen patrones similares. Sí, más o menos te respondí. Sí, sí, sí. Yo quiero agregar una cosita ahí, John, qué pena que te interrumpa. Sí. También depende como del presupuesto que se tenga para hacer las pruebas de performance. Muchas veces el cliente dice, no, yo quiero que es que me la hagan en estos dispositivos específicos y ellos son quienes prestan los equipos o alquilan los equipos para que uno pueda hacer las pruebas. Inclusive también ya dependiendo del tiempo que uno tenga, la experiencia que uno tenga con la aplicación, normalmente cuando uno está haciendo pruebas funcionales o cuando inicia un proceso de plan de pruebas, de estrategia de pruebas para un proyecto, que si bien uno lo está arrancando desde cero o el proyecto apenas va a empezar, uno hace una investigación previa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de aplicación es? ¿Para qué tipos de usuarios se va a enfocar? Entonces hay aplicaciones que uno dice, no, son usuarios donde la mayoría de usuarios son de Apple, ¿cierto? Entonces uno sabe que las pruebas, tanto funcionales, de performance, de seguridad y lo que el cliente quiera, va a ser un mayor enfoque en productos Apple, ¿cierto? O sea, iPad o iPhone. O si por el contrario es una aplicación que es un poco más popular, por decirlo de alguna forma, no, sin ánimo de demeritar nada, pero digamos que puede haber un pool mucho más amplio. Entonces Android, pero es que Android tenemos Xiaomi que tiene su propio sistema operativo, ¿cierto? Más el Android, entonces ahí hay un adicional. Tenemos Apple que tiene su sistema operativo que es muy diferente a los Android y tenemos otros equipos Nokia, por ejemplo, que también tiene, Nokia y Huawei que tienen su otro dispositivo, su otro sistema operativo aparte. Entonces ahí empieza uno a jugar el costo versus beneficio, qué tanto el cliente quiere saber de sus pruebas de performance y qué tanto le quiere invertir en caso de que salga un error en esos otros dispositivos. Entonces empieza a haber como un tipo de conversaciones con el cliente o quien hace la solicitud o quien está ofreciendo el servicio de pruebas de performance hasta dónde quiere que le llegue. Entonces puede que baste, como dice John, con un dispositivo, dos dispositivos que son como los que más se utilizan en el mercado o los que más utiliza esa aplicación, porque también digamos que hay como unos estándares y unas páginas donde uno puede investigar qué tantos usuarios utilizan qué, ¿cierto? Qué tanto se usa para qué tipo de aplicaciones. Entonces eso también le Exactamente. da a uno una idea para también poder sugerir, porque muchas veces el cliente, como John bien lo dijo, el cliente no sabe, ¿cierto? No sabe hasta qué punto va a llegar o qué tanto quiere hacer. Ya dependiendo de los resultados que entreguen esas pruebas, pues ya uno evalúa, ¿cierto? Y qué tanto le va a invertir para solucionar los bugs o si por el contrario, si es algo una casuística muy especial de ese dispositivo o el del sistema operativo, pues ya es a merced del cliente de qué tan profundo quiera ir con las pruebas. Pero hay herramientas, o sea, uno puede investigar en internet, como les digo, no necesariamente para las pruebas de performance, uno puede, desde que está generando el plan de pruebas, y es una de las tareas que como líder uno debe realizar, es investigue un poquito, vaya un poquito más allá de la aplicación, a qué tipo de usuario se refiere y en qué dispositivos
va a utilizar más la aplicación. Lo hace uno también no necesariamente con dispositivos mobile, lo hace uno también cuando va a hacer cross-browsing, ¿cierto? ¿Cuál es el explorador que más utiliza la gente? ¿Cierto? Entonces, uno sabe que le apunta las pruebas más enfocado a lo que más se utiliza para poder dar una mejor cobertura. Muchas gracias, Pau. Excelente. Freddy tiene una pregunta. Sí, John, para vos y para Paola, ahora que Paola habla de los dispositivos, me causa duda es si cuando hacemos las pruebas de performance, necesariamente debe haber un dispositivo físico o puede utilizarse estos aplicativos como SauceLab que simulan tanto el hardware como el software. Se pueden usar ambos. Digamos que cuando tenés un dispositivo físico es mucho mejor porque estás viendo el rendimiento específicamente del dispositivo. Cuando utilizas un emulador, el emulador va a tener los recursos de la máquina en donde la estés ejecutando. Entonces puedes ver patrones de comportamiento, digamos que puedes analizar métricas similares, pero tenés que tener en cuenta que no estás usando eh, el hardware de un dispositivo real, sino que estás Ok, usando el hardware de tu máquina. súper, bueno saberlo. No, sí, Gracias. normalmente lo que uno Ujú. hace es que si encuentra, por ejemplo, un bug en una herramienta, pues porque puede que el presupuesto no dé para tener ni siquiera un dispositivo físico, lo que uno hace es, encontramos un bug, entonces, que es lo mismo que uno hace también con pruebas funcionales. Encontramos un bug, tratemos de replicarlo en un dispositivo físico, uno le pide prestado cualquiera o coge el de uno y uno trata de replicarlo de la misma forma a ver qué pasa, porque puede haber muchos bugs que son fantasmas, bugs pues que no son bugs, ¿cierto? Ujú. Que es por el rendimiento, como ya John lo explicó, de la máquina o que no estamos encontrando precisamente porque la máquina tiene más recursos que un dispositivo normal. Sabemos que por ejemplo, los dispositivos tienen diferentes cantidades de RAM, ¿cierto? No es lo mismo correr las pruebas en uno de 256 a correr en uno de 512, ¿cierto? Con un montón de aplicaciones al tiempo activadas. Entonces, ahí es donde todo eso se lo debe uno explicar al cliente, ¿cierto? Exacto. Para que haya transparencia. Puede que usted no tenga presupuesto, pero puede que entonces estemos evadiendo unos bugs que no se van a presentar por el comportamiento del dispositivo. O sea, todo eso se conversa y se negocia con el cliente para uno no desgastarse, reportando también un montón de bugs que no son bugs o con cosas que el cliente dice, no, pero es que en Apple no me importa, no solucionemos eso. Pues todas las cosas, la idea es poderlas negociar antes para no entrar en desgastes innecesarios. Gracias. Exacto. Gracias de nuevo, Pau. Bueno, ahora vamos a mirar en una aplicación híbrida o en una aplicación mobile, web, basada en web, cómo podemos usar JMeter para nosotros grabar el tráfico de ese tipo de aplicaciones. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer es conectar a nuestro computador en un dispositivo real y ambos tienen que estar conectados en la misma red. En el caso del emulador del sistema operativo Android, todo es sencillo porque digamos que está instalado en el computador y por tanto como está conectado a la misma red, entonces el emulador no tenemos que hacer configuraciones adicionales porque está dentro del mismo computador, el computador ya está conectado a la Wi-Fi, entonces ahí no tenemos que hacer ninguna configuración adicional. Pero en este caso sí tenemos que mirar, digamos que la seguridad de cada uno de los pasos que vamos a implementar. Cuando usamos un dispositivo móvil real, entonces ya tenemos que entrar a configurar manualmente la conexión con la computadora a través de la red local, lo cual es pues, fácil de hacer. Todo lo que se necesita es conectar el dispositivo a la misma Wi-Fi y listo. Ahora, esta es la interfaz de JMeter. Para nosotros poder crear el script, configurar el servidor proxy, JMeter tiene un componente que es un test script recorder que me permite configurar cuál es el puerto por el que yo estoy saliendo a internet y cuál es el target controller, que es el componente de JMeter en el cual van a quedar almacenados los requests que yo estoy haciendo desde el celular hacia el servidor. Esta es la interfaz de JMeter. Si han estado en las diferentes charlas de JMeter que hemos estado explicando,
se ve de esta manera. Ahora, necesitamos instalar el certificado digital que genera JMeter en el dispositivo móvil. Entonces vamos a ir al celular, vamos a instalarlo desde la SD card, vamos a copiar ese certificado que JMeter nos está generando y lo vamos a introducir en el celular como un certificado de confianza para que cuando JMeter esté ejecutándose, el celular me permita a través del proxy enviar todos esos requests a través de JMeter. Para los que no saben cómo funciona JMeter, JMeter es como un sniffer. Se prende dentro del proxy y todo lo que pase entre el cliente y el servidor, JMeter lo captura. Todo el tráfico HTTP. Entonces, de esta manera nosotros estamos diciéndole al celular, bueno, JMeter va a ser una herramienta confiable que va a interceptar los requests que vas a enviar hacia el servidor. Entonces, instalemos este certificado aquí para que la prueba en JMeter pueda almacenar toda la información de forma correcta. Ahora vamos a configurar el proxy en el dispositivo móvil. Para nosotros poder analizar el script, para que JMeter pueda interceptar ese tráfico y transferirlo a través de la red, tenemos que configurar el proxy en el celular. Entonces vamos a la red del celular, vamos a modificar la red Wi-Fi y vamos a configurar el proxy de forma manual, poniendo en el proxy hostname el localhost, que es la máquina desde donde estamos ejecutando el JMeter, el puerto que va a ejecutarse entre JMeter y el computador, y la setting de la IP tiene que ser de HCP. Entonces, este puerto, si vemos la interfaz de JMeter, es el mismo puerto que vamos a configurar aquí en el celular para que ambos se conecten a través del mismo puerto y estén hablando, digamos que el mismo idioma, así JMeter pueda interceptar esa información. Y una vez JMeter ya esté recolectando y interceptando todas las métricas, perdón, todos los requests que están viajando por la red, este recording controller, que si lo vemos aquí en la interfaz de JMeter, es el target que me va a almacenar la información de los requests que está capturando, se va a ver así. Estos son los requests que le está enviando el celular al servidor. JMeter los captura, ya después nosotros podemos entrar a cada uno de ellos, ver cuál es la información que se está enviando y podemos parametrizarlos para simular el comportamiento de diferentes usuarios. ¿Alguna duda de pronto con este recording? Listo. Cuando en JMeter yo tengo ese botón de start, el botón de stop, y bueno, esto hace parte de la interfaz de JMeter cuando yo estoy ejecutándolo para que él me almacene esta información. Ahora, ¿cómo voy a grabar el comportamiento de una aplicación nativa? Aquí en este caso ya no vamos a usar JMeter. Aquí ya vamos a usar, digamos que la aplicación de Aptim. Entonces, Aptim me permite rastrear, hacer profiling de los recursos como la CPU, la memoria, la batería, la red. Entonces, digamos que lleva bastante tiempo, ya que es necesario crear perfiles en la aplicación, no solo para los diferentes sistemas operativos, sino también para los diferentes modelos de los dispositivos. Entonces, yo tengo aquí Android o Apple. Esta es la aplicación de Aptim de escritorio en donde yo puedo seleccionar el dispositivo. Tengo un ejemplo de los límites que voy a medir. Aptim me hace aquí, cuando yo conecto por USB el celular al computador, Aptim me captura todas las aplicaciones que están dentro de ese celular y me las lista acá para yo poder escoger cuál es la aplicación a la cual le voy a realizar la prueba. Nombro la prueba como un label que me permite identificar la prueba que realicé. Puedo capturar el video de lo que estoy haciendo yo en la pantalla y puedo decirle a Aptim que
ejecute automáticamente la aplicación que yo seleccioné para que se inicie de forma automática dentro de mi celular. Cuando yo le doy al botón play, bueno, aquí estoy seleccionando el dispositivo. Una vez conectándolo al computador, aquí selecciono cuáles son los límites que voy a medir de las métricas. Ahorita les explico este tema de los límites. Me hace la lista de las aplicaciones que tengo en mi celular. En este caso escogí LinkedIn y le pongo LinkedIn Test en el nombre. Voy a capturar el video, voy a lanzar la aplicación y le doy clic al botón de play. Él me genera la prueba según, él me hace el recording de lo que yo manualmente estoy haciendo en el dispositivo, ¿cierto? Me genera un reporte con inteligencia artificial, un robotcito que tiene la aplicación y me genera un texto como esto. En ese texto, él está haciendo la introducción de qué fue lo que yo hice, en dónde lo hice y cuáles fueron las métricas que se analizó. Encontró en cada una de esas métricas cómo se puede optimizar, cuál era la máxima, digamos que el máximo recurso qué se usó, cuánto era la CPU de la aplicación, cuánto es la CPU del dispositivo, cuánto se usó, qué se recomienda para que se optimice el comportamiento de esa aplicación y lo mismo me lo define para cada una de las métricas. Es un reporte muy básico, pero no es el único que tiene. Yo puedo ver un dashboard mucho más organizado de esta manera, en donde yo tengo las gráficas de CPU, tengo la métrica de la memoria, los frames per second, los errores. Él me hace un summary de la prueba que hizo, en dónde encontró los errores, en dónde está el máximo load, en dónde superó los límites. Me muestra aquí el video de lo que yo estuve realizando en mis manos físicamente con el dispositivo real. Él me graba ese video, me dice cuánto se demoró la prueba, a qué horas empezó, a qué horas terminó, en qué sesión, y me muestra el comportamiento de las métricas de esta manera. Entonces yo ya las puedo graficar para presentar los reportes, el comportamiento de la red, de los hilos, de la batería, del disco. Puedo ver en qué dispositivo hice la prueba, en un Android 11 manufacturado por Google, qué modelo, cuál es la arquitectura de la CPU, el Dalvik Heap Size. Me muestra toda la información de ese componente para yo después, si utilizo un dispositivo diferente, tener esa trazabilidad de los dispositivos en donde se realizó esa prueba. Me muestra, digamos, en dónde hubo crashes en la aplicación, en donde digamos que tengo los logs, cuáles fueron las excepciones y todo ese tipo de cosas. Digamos que es muy completa y aquí les estoy mostrando las imágenes de la versión trial de Aptim, pero en la versión completa yo puedo que los errores que me identifique la aplicación se reporten automáticamente en Jira. Yo puedo poner a Aptin a que se sincronice con GitHub para que se actualicen los cambios o para que me empiece a mostrar métricas, digamos que en la nube. Tiene muchos más componentes y muchas más interacciones. Les voy a mostrar aquí un momentico, rápido antes de terminar la charla, la página de Aptin. Esta es toda la documentación de esa aplicación. En esa aplicación podemos ver todas las APIs que se utilizan para el desarrollo de esa aplicación, cómo esas APIs obtienen los dispositivos, cómo obtienen las aplicaciones, cómo hacen el profiler, cómo obtienen las sesiones, toda la guía completa de cómo estoy utilizando la versión web la versión de escritorio, cómo hace cada una de las interacciones que estoy haciendo con el celular. Tienen una versión para yo integrarlo en una solución de Continuous Integration y Continuous Delivery para cada una de las pruebas que se estén ejecutando, cómo se instala, las credenciales, el almacenamiento, cómo se ejecutan las pruebas. Si yo veo por aquí las métricas, entonces
la CPU de la aplicación, la CPU del dispositivo, los hilos, la memoria. Listo. Toda esta documentación está muy completa y en el tema de los threshold es cuáles son los límites que yo voy a identificar en el celular para mirar si están dentro del rango normal, si debo prestarles atención o si cumplieron los parámetros que estoy esperando. Tiene toda la documentación acá para que la puedan revisar. Listo. Siguiendo con la presentación. Ahora vamos a hacer un checklist de una lista de verificación de pruebas de rendimiento en aplicaciones móviles. Para probar el rendimiento de una aplicación móviles, en una medida importante antes de lanzarlas a producción, se realizan pruebas de rendimiento para comprobar cuánta RAM se requiere para utilizar esa aplicación. Que se garantice la experiencia del usuario en diferentes condiciones de red. Que podamos verificar la velocidad y el tiempo de respuesta de la aplicación en diferentes redes y en diferentes circunstancias. Tenemos que asegurarnos que la aplicación no se bloquee. Monitorar el tiempo de actividad y los cuellos de botella cuando estemos usando la aplicación. Garantizar el máximo número de usuarios simultáneos que vayan a usar la aplicación si se van a conectar con un servidor web. Y finalmente, digamos que para llevar a la aplicación al límite, tenemos que verificar que todos esos límites se cumplan, que la concurrencia que le vayamos a inyectar soporte los recursos de hardware que se estén usando en el dispositivo y que el servidor no se vaya a estallar. Dos problemas muy comunes que pasan en una aplicación web. El primero es el retraso o la respuesta lenta de la aplicación, lo que normalmente nosotros llamamos los lagueos. La causa de este retraso puede ser la memoria RAM o la caché. Se deben eliminar los procesos innecesarios, se debe borrar la caché para solucionar este tipo de problemas, ya que afecta la conectividad y eso causa, digamos que, un impacto en las otras aplicaciones que se estén ejecutando en el mismo celular. Y otro error muy común es cuando la aplicación está constantemente reiniciándose y bloqueándose y se congela y no responde. Entonces, esto se puede solucionar mediante la optimización del código de la aplicación. Digamos que el software debe parcharse o debe actualizarse. También se puede hacer una restauración automática, administrar la RAM o en algunos casos la ROM mientras se usan tarjetas externas, limpiar las particiones de caché, verificar que la aplicación funcione con otras aplicaciones y con APIs de terceros y hacer un mapeo de la aplicación móvil según el dispositivo. Esos son como consejos y buenas prácticas de optimizaciones cuando uno empieza a encontrar este tipo de comportamientos en una aplicación al momento de realizarle las pruebas. Según el flujo de trabajo anterior, todo lo que hemos estado explicando, nos vamos a concentrar en estos tres pilares. Como performance tester debemos de monitorear los elementos que se mencionan a continuación para medir el rendimiento preciso de una aplicación. Los siguientes son los puntos de referencia de rendimiento de una aplicación móvil que puede esperar antes de realizarse las pruebas de rendimiento en Android o en otros sistemas operativos. Entonces tenemos el rendimiento en el dispositivo. Cuando el cliente experimenta una aplicación lenta, el cliente se molesta. Entonces, para conocer el rendimiento del dispositivo, tenemos que comprobar lo siguiente. Primero, el inicio de la aplicación. ¿Cuánto tiempo tarda la aplicación en iniciarse? Es el primer parámetro de rendimiento que nosotros debemos tener en cuenta para el usuario. Como regla general, después de que el usuario toca el icono de la aplicación, la primera pantalla que debe mostrarse se debe mostrar en 1 o en 2 segundos máximo. Tenemos el tiempo de la batería. Mientras se usa la aplicación,
con el uso constante, algunas aplicaciones consumen una gran cantidad de batería, calientan el teléfono y este factor añade muchos problemas al rendimiento de cualquier aplicación porque está afectando el hardware del dispositivo. Puede ocurrir cuando la aplicación está utilizando más recursos de los que necesita y ese uso excesivo de recursos crea una carga para el procesador y por eso es que el teléfono se calienta. El consumo de memoria. Al probar una aplicación se debe verificar el consumo de la memoria, ya que al implementar ciertas funcionalidades en la aplicación, el consumo de la memoria también aumenta. Por ejemplo, en las aplicaciones Android, cuando se implementan notificaciones automáticas, eso inmediatamente aumenta el consumo de la memoria. En algunos casos se ha observado que el uso de la memoria por partes en el sistema operativo aumenta un 14% el consumo de, digamos que de recursos en ese dispositivo. Entonces, por lo tanto, digamos que estos factores deben de manejarse o deben de conocerse antes de implementar la aplicación en el mundo real y antes de entregársela al cliente. Tenemos que conocer cuáles son las variaciones de hardware y de software que vamos a probar en una aplicación móvil. O sea, comprobar, es obligatorio comprobar aplicaciones en diferentes dispositivos. Podría darse el caso de que una aplicación se ejecute sin problemas en un dispositivo, pero no en otro. Al igual que con los diferentes proveedores de dispositivos Android, podemos consultar la aplicación en Samsung, en Huawei, en un Lenovo. Listo. Del mismo modo, la aplicación también tenemos que probarla con diferentes especificaciones de memoria RAM, con diferentes procesadores de 1 GB, de 2 GB, con diferentes redes. El uso con otras aplicaciones, como la pregunta que me hacía Paula recién, cuando la aplicación bajo prueba se ejecuta en paralelo con otras aplicaciones, no debería de haber interferencias. La mejor manera de comprobarlo es cambiando la aplicación que se está probando y revisar otras aplicaciones, revisar las métricas de los recursos del celular cuando las aplicaciones se estén ejecutando de forma paralela. Otro componente que afecta el rendimiento, las aplicaciones en segundo plano. Se recupera una aplicación que se ejecuta en segundo plano. Esta debe permanecer en el mismo estado que estaba antes. Si este escenario no se maneja adecuadamente, los datos se pierden. Nuevamente, debes ingresar los datos desde cero al recuperar la aplicación. A muchas aplicaciones les pasa lo mismo, que no manejan bien el tema de el segundo plano. Ahora vamos a ver el rendimiento en la red. Aquí es necesario medir el rendimiento de las aplicaciones en diferentes redes, diferentes propiedades de red. Lo primero que vamos a comprobar es el jitters. ¿Qué es jitters? Es cuando hay un retraso en la recepción de información en la red. A eso se le conoce como jitters. Es un problema con las redes que están perdiendo la conexión o redes de conmutación de paquetes a las cuales al destino no está llegando el paquete que estamos enviando. A medida que la información se distribuye en paquetes, los paquetes pueden viajar por caminos diferentes desde el remitente hasta el receptor y cuando los datos llegan a la ubicación prevista, se codifican más que cuando se enviaron originalmente. En este caso, el jitters, la aplicación móvil debería ser lo suficientemente capaz para manejarlo. Debe mostrar las notificaciones de forma apropiada al usuario final, ya sea para reenviar la solicitud o para esperar hasta que el sistema operativo responda correctamente. Revisar la pérdida de paquetes. La aplicación debe poder reenviar la solicitud o la información cuando identificó que se le perdió un paquete. Debería generar alertas correspondientes y si los datos no están completos, el usuario no podrá comprender la información que se le está mostrando en la aplicación y esto causa que el usuario se estrese. Se daña la experiencia del usuario, entonces es mejor mostrar un mensaje adecuado o solicitarle al usuario que lo vuelva a intentar, que normalmente esas solicitudes al usuario lo estresan mucho más. Y la velocidad en la red. La aplicación debe verificarse en diferentes velocidades de red.
en 2.5G, en 3G, en 4G, en Wi-Fi, diferentes redes móviles. Se debe controlar el comportamiento de la aplicación, especialmente cuando ambas redes estén disponibles y cuando se produjo un cambio de una red a otra. Por ejemplo, puede surgir un problema en una aplicación para los usuarios al cambiar de una red 4G a Wi-Fi o viceversa. En este caso, la aplicación deja de responder y es posible que sea necesario reiniciarla para poder utilizarla. Y finalmente tenemos el rendimiento en un servidor. Cuando la aplicación interactúa con un servidor a través de las APIs, el tiempo de respuesta se vuelve lo más crítico para el rendimiento del servidor. Entonces, tenemos que mirar aquí los datos que van hacia y desde el servidor. La aplicación debe de manejar de manera eficiente los datos que se están enviando desde el servidor y que están viajando hacia el servidor. No debe tomar demasiado tiempo cargar esos datos. En determinadas ocasiones o determinadas aplicaciones, los datos se envían en un formato específico. Entonces, antes de mostrarlo en la aplicación, se deben de convertir nuevamente a otro formato para que el usuario, cuando lo esté viendo en su dispositivo móvil, lo entienda. Este proceso, las aplicaciones a veces causa que las aplicaciones se vuelvan más lentas por estar haciendo estos procesos de conversión. Tenemos las llamadas a APIs que se generan desde la aplicación. La cantidad de llamadas desde la aplicación bajo prueba genera que la aplicación no rinda como tenga que rendir. En algunos casos se realizan varias llamadas APIs para la misma funcionalidad. Eso hay que revisarlo con los desarrolladores para poder optimizar el rendimiento de la aplicación, porque muy probablemente al identificar esto haciendo un profiling del código, podemos lograr que se realicen menos cantidades de llamadas. Podemos verificar la cantidad de inactividad del servidor. Por cualquier motivo, si el servidor se cayó o no lo podemos acceder, podemos guardar los datos en una base de datos nativa. Entonces, cada vez que el servidor esté inactivo, le podemos mostrar al cliente los datos que ya tenemos almacenados dentro de esa base de datos nativa. Es otra solución que podrían ser los servidores de bases de datos de conmutación cuando estén fallando por algún error. Es decir, si uno de los servidores se cayó o está en fase de mantenimiento, tiene que haber un servidor de respaldo que debe estar disponible para poder cambiar esa información y mostrar la información al cliente. Al cliente siempre tiene que ser transparente esos mantenimientos o esos caídos de servidores. Eso es a lo que llamamos comúnmente alta disponibilidad. Que cuando el servidor principal se caiga, siempre tengamos un servidor backup que lo reemplace mientras lo podemos volver a tener en funcionamiento. Finalmente, este es el pool, digamos que los usuarios usan normalmente este tipo de aplicaciones. Hay que revisar, digamos que la baja tolerancia, la lentitud, el 43% de los usuarios están insatisfechos. Bueno, hay diferentes tipos de aplicaciones que me permiten generar diferentes tipos de métricas para poder entregar de manera más correcta según la arquitectura, según la aplicación y según el comportamiento que yo quiera medir. Tenemos Apica, Akamai, JMeter, Aptim, Eggplant, Headspin, Gatling. Listo. Hay diferentes ¿cómo se definen estas aplicaciones? Normalmente yo le llamo a hacer una prueba de adherencia en donde según la aplicación que nosotros vamos a probar, vamos a empezar a seleccionar diferentes herramientas de performance para mirar cuál se acopla mejor a los resultados que necesito entregar y cuál captura y simula el comportamiento del usuario de la forma más real posible. Estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar para hacer el profiling dentro de un servidor Android. Herramientas que me permiten identificar el comportamiento del código de cada uno de los dispositivos
Puedo hacerlo con Android GPU Inspector, con Charles Proxy, con Leak Canary, con Android Profiler. O sea, ese código que se está ejecutando en el celular, cómo está comportándose, qué performance tiene dentro del dispositivo móvil. En iOS lo puedo hacer desde Xcode Instruments, desde App Sector o con Network Lead Conditioner. Revisar ese comportamiento de ese celular. Y estas son las consideraciones que les mencioné al principio de la charla. Las voy a mencionar de forma muy rápida porque ya se nos acabó el tiempo, pero para que lo tengan en cuenta. En una aplicación nativa, ¿qué es lo más importante que yo tengo que revisar? La vida de la batería, la latencia, los CSS y los JavaScript embebidos, la memoria, la optimización de las imágenes, cómo el peso de los CSS se puede convertir en un beneficio si los sé optimizar. El comportamiento de la GPU, cuál es el viewport que yo estoy manejando en ese dispositivo. La respuesta que tengo de la interfaz de usuario. Si vemos esta presentación, cada uno de esos componentes me hace una descripción puntual de lo que yo debo de optimizar en ese dispositivo móvil para poder lograr que cada una de estas consideraciones me permita tener una aplicación desarrollada con un buen performance. En esta explico el tiempo de la batería, cómo se maneja la optimización de la latencia, cómo puedo organizar para reducir el tema de los CSS y JavaScript embebidos, cómo se maneja el tema de la memoria, la optimización de las imágenes, el tema del peso de los CSS, el comportamiento de la GPU cuando estoy mostrando las imágenes en pantalla del dispositivo, el manejo de viewport. Según el viewport del dispositivo, tengo que tener en cuenta diferentes consideraciones. Los eventos, digamos que los touch events que debo de tener en el dispositivo en cuenta que me pueden afectar el performance. Y bueno, digamos que en conclusión, finalmente ayudar a mejorar la experiencia del usuario con un diseño, digamos que una experiencia de usuario impecable. Podemos ayudar a mejorar la confianza de la marca de diferentes aplicaciones. Podemos adecuarnos a la optimización de la experiencia del usuario. Garantizar que la aplicación funcione sin problemas en todos los sistemas operativos o en la mayoría de los sistemas operativos, dispositivos y redes. Garantizar un entorno, digamos que un retorno de inversión más rápido en el tiempo de comercialización de estas aplicaciones. Garantizar que la entrega de esas aplicaciones sea escalable para los clientes. Podemos mejorar la fidelidad y la reputación de una marca, ayudar a mejorar las descargas de esas aplicaciones para que tengan mejores calificaciones y más altas por los usuarios finales. Y digamos que en general, probar una aplicación móvil para los puntos de referencia que les mencioné anteriormente causan que las pruebas de rendimiento se conviertan en algo obligatorio. No siempre es relacionado a la carga, muchas veces es relacionado a la funcionalidad, al propósito de la aplicación, al hardware del dispositivo, al benchmarking de cómo usan los usuarios esa aplicación, en qué dispositivo la usan, cómo la usan. Y nosotros desde las simulaciones que hacemos desde pruebas de performance podemos ayudar a mejorar esa experiencia de usuario, ayudándoles, digamos que a probar de forma correcta con diferentes herramientas y digamos que hacerlo de una manera lo más cercana posible a la realidad. Y listo. Esa fue la presentación de hoy. Si tienen alguna duda, este es el momento.